Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar hablando un poco de lo que es balanceadores y protectores versus cargadores de batería. ¿Por qué? Bueno, porque me llegaron un montón de consultas y es habitual que me pregunten sobre este tema, porque hay una confusión muy grande respecto a si no uso balanceadores, si uso balanceadores, si el cargador ya, con el cargador ya está, si con el balanceador puedo cargar la batería. O sea, hay preguntas muy básicas. O sea, que vamos a hacer un básico de toda esta tecnología que es algo simple, pero bueno, a veces en estas cosas también hay que hacer un poco de hincapié porque esto hace que la batería tenga un ciclo de vida útil, que no se estropee, que se cargue de manera correcta, que esté protegida, etcétera. Así que vamos a ver de qué se trata este video. Diseña el futuro con Altium 365, la plataforma de colaboración definitiva para el desarrollo electrónico seguro, con un conjunto de aplicaciones diseñadas para una colaboración segura, fluida y optimizada a través de todas sus herramientas esenciales. Echemos un vistazo a lo que es posible. Colabore a la perfección con su equipo. Visualice, edite y discuta proyectos en tiempo real, asegurándose de que todos están en la misma página sin importar dónde se encuentren. Revise los archivos de diseño directamente en el navegador web y coloque comentarios para todo el equipo. Puede obtener información avanzada de los objetos y compartirla con sus ingenieros de software. Envía sin esfuerzo tu paquete de diseño directamente a tu fabricante. El fabricante puede abrir el paquete compartido para revisar los detalles y realizar comentarios críticos para la fabricación, como por ejemplo señalar problemas de proximidad, como por ejemplo si una vía está demasiado cerca de un pad. Finalmente, pueden localizar cualquier componente o red como BCC3 y cruzar la sonda a una vista 3D detallada, asegurando una precisión completa antes de que comience la fabricación. Experimente los beneficios de Altium 365, colaboración segura, fluida, racionalizada y mejorada, una plataforma todo con Altium 365. Bueno, acá estamos en el laboratorio, después vamos a ir al pizarrón a explicar esto teóricamente para que ustedes entiendan bien, así que bueno, y vamos a explicar un poco el circuito de este balanceador BMS que tengo acá, que lo hice en el Altium para que ustedes vean cómo funciona. Así que, ¿qué tenemos arriba de la mesa? Bueno, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. En realidad no hay nada difícil acá, pero bueno, vamos a ir de lo más conocido. Este que está acá es un cargador, es el TP4056, que no me está haciendo foco, ahí está. TP4056 es un cargador de batería de litio, es muy conocido, yo creo que no hay un proyecto Arduino que no tenga uno de estos dando vuelta, así que es muy básico, muy conocido. Este es para cargar una celda, nos permite cargar hasta 1 ampere más o menos de carga, lo cual está bastante interesante. Y hay otra versión, que es esta que tengo acá, que también es un TP4056, pero el TP4056 tiene un agregado acá abajo, o acá a la derecha, que es un controlador de carga, una protección. ¿Para qué está hecho esto? Bueno, porque las baterías de litio normalmente son una celda, es solamente una celda de batería, no tiene otra cosa. Algunas veces habrán visto baterías, por ejemplo la de los teléfonos celulares, los viejos teléfonos celulares que se desarmaban y sacaba la batería. Esas baterías que tenían dentro, a veces en la puntita donde se conectaban, donde tenían los bornes, los terminales, tenían una plaquetita chiquita. Yo les voy a dejar en pantalla para que lo vean porque no tengo ninguna a mano ahora. Pero tenían un circuito chiquitito que se pegaba en la batería. Por ejemplo, esta batería que tengo acá, que es de un Handy, voy a tapar para que no se vea bien, esta batería, normalmente acá en la punta o en algún costado tenía una plaquetita chiquitita, similar a lo que es esto que tengo acá. Una plaquetita chiquita pegada ahí con un poco de Kapton y bueno. Esa plaquetita lo que hacía era básicamente proteger la celda. ¿Por qué queremos proteger la celda? Pues es una celda de litio, es una celda de 3,7 volt que puede llegar como mucho a 4,2 volt. Si nos pasamos de los 4,2 volt, el problema es que la batería se empieza a deteriorar, se puede romper, se puede quemar, puede explotar, puede hacer un montón de problemas. Entonces lo que hacíamos con esos protectores es medir temperatura, medir sobrecarga, sobrecarga de tensión, sobrecarga de corriente y también algo muy importante que le da la vida útil a la batería, que es la descarga. Si la batería se cae mucho de tensión, llega un momento que se rompe, se destruye. Entonces es muy necesario que tengamos un circuito que pueda desconectar la carga. ¿Qué quiero decir con desconectar la carga? Yo acá tengo dos baterías, no importa, no viene al caso, pero podría tener una sola celda, son 18650, voy a tener una sola, y esto lo voy a conectar, por ejemplo, a un SP32 o a cualquier electrónica que tengamos acá.
¿Qué pasaría con esto? Si yo esto lo dejo conectado, estoy haciendo una cosa muy burda, ¿no? Si yo esto lo dejo así conectado, ahí, tuki, le pongo la batería, lo dejo indefinidamente conectado, el microcontrolador, por más que entre en modo de deep sleep y qué sé yo, y que consuma poco y demás, acá adentro tenemos, bueno, un bridge, tenemos un LDO que despilfarra consumo para todos lados, etc. Todo esto va a estar todo el tiempo consumiendo. Entonces, si yo lo dejo así, y bueno, esto va a tener la batería, va a estar en 4,2 volt cargada del todo, después va a empezar a caer la tensión, 4 volt, 3,7, 3,5, 3,2, y bueno, y la batería empieza a caer. Empieza a caer porque sigue conectada a la carga, sigue conectado el circuito a la batería. Y cuando cae de un determinado umbral de tensión, la batería se deteriora y después es muy difícil volver a restablecerla, a cargarla y que quede con buena autonomía, etc. Entonces lo que se hace es poner, por ejemplo, para una celda, este controlador que tengo acá, y este controlador, que ahí está, me hizo foco, lo que hace básicamente es sensar tensión y corriente de la batería. Si la tensión que tiene la batería es de, no sé, por debajo de los 3,5 volt, 3,3 volt, entonces esto que está acá tiene unos transistores de potencia que me desconectan la carga. Es decir, yo tendría que, justo es tan chiquita la placa que el foco de la cámara, ahí está, tenemos que dice B más, P más, P menos, B menos. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que donde dice B larga más, B larga menos, voy a conectar la batería, ¿no? Voy a conectar la batería. Y donde dice P menos y P más voy a sacar los cables. Es decir, yo al poner esta placa en el medio, nunca más me voy a conectar de los bornes de la batería. De ahora en más me voy a conectar de la salida que dice P menos y P más. Esta va a ser la salida que voy a conectar a mi circuito que voy a alimentar. Entonces, al tener una plaqueta, un circuito electrónico en el medio, este va a estar sensando la tensión de la batería, la corriente y demás, y esto me va a servir para que cuando la batería se caiga en tensión, se abran los transistores que tiene acá y me desconecte la batería de la carga. Entonces de esa manera yo la protejo. Lo mismo para cuando la sobrecargo, cuando le doy más de 4,2 volt, se protege y se desconecte. Y ahí empiezan los problemas que mucha gente me dice, yo cargo la batería con esto y no uso cargador. ¿Por qué? Porque le mando 5 volt y la batería se protege. En realidad lo que se protege es el circuito que tengo acá. Se protege, entonces me corta. A ver, si bien este dispositivo que tengo acá les va a proteger la batería, cuando se superen los 4,2 volt va a abrir el circuito y no va a permitir que le pongamos más tensión, o sea, no la vamos a romper con una protección de estas, no estoy cargando la batería. Porque la batería requiere curvas especiales de carga, tienen momentos de carga, tiene el momento de precarga, el momento de corriente constante, el momento de tensión constante, etc. Y eso lo vamos a ver en el pizarrón dentro de un rato. Pero bueno, sin irme más lejos con la parte teórica, tenemos entonces un TP4056 que cumple con la carga de batería, que es necesaria para cargar la batería, obviamente es lo obvio, pero bueno, a veces no parecería ser obvio. Entonces, con un cargador cargamos la batería y con una sección de protección protegemos la batería. No tiene mucha más ciencia, es eso. Entonces, acá podemos ver que se repite de vuelta, B menos, B más, y acá tenemos una salida y otra salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la batería va a ir conectada en el medio. Es decir, lo que yo tengo acá, estos bornes de batería, van a ir conectados acá y acá, ¿no? Cuando me decida hacer foco la cámara. Va a ir conectado acá y acá. Y la salida van a ser los extremos. Entonces yo en la salida, en este punto y este punto de salida, voy a conectar mi carga. Y en el medio la batería. Y de esa manera yo pongo un circuito entre los dos para que me conecte y desconecte la batería. Entonces esto sería lo correcto, por ejemplo, para usar con esta placa. ¿Por qué? Porque esta placa tiene este micro funciona con 3,3 volt, lo cual yo tranquilamente podría entrar con 3,7 a la alimentación y con una sola celda, o sea, yo podría agarrar este combo, poner esto así, una celda, un TP4056 con protector de batería y este circuito SP32 DevKit. Y yo con esto tendría un circuito, no sé, lo que ustedes quieran hacer adentro del SP, con un backup de batería y con alimentación USB tipo C. Bueno, en este caso viene con tipo C, hay otros casos que vienen con micro USB, dependerá de la aplicación que ustedes quieran hacer, pero justo venía así. ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema está cuando yo hago esto. Y el problema está porque estas baterías están en serie. Vamos a ver positivo, negativo. Bueno, este es el positivo, ahí se ve, y negativo al otro lado. Acá tenemos, en lugar de tener 3,7 volt,
perdón, 4,2 cargado, ¿no? Tengo 8,4 volt. En este punto tengo 8,4 volt. O bueno, 3,7 más 3,7, lo que ustedes quieran calcular. Y acá tenemos un tema, porque ya el TP4056 no me sirve, porque el TP4056 es para una sola celda, 1S. Entonces, como es para una sola celda, el problema que tenemos acá es que esto nos va a dar máximo 4,2 volt. O sea que ya acá tengo 8,4, no lo puedo cargar con esto. Entonces necesito un cargador que sea para dos celdas. Entonces venimos con otro. Este modulito que tengo acá es el TP5100. Vendría a ser otro de la familia del TP4056, pero para dos celdas. Justo en este caso, tenemos acá un jumper de estaño que tenemos ahí, que dice que si está sin el jumper hecho, como está ahora, que no está hecho el puente de estaño, quiere decir que es para una sola celda, o sea, para 4,2 volt. Y si le soldamos acá el puente de estaño, quiere decir que es para dos celdas, quiere decir 8,4 volt. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en realidad este integrado es una fuente switching, una fuente buck, ¿no? Reductora, a la cual adentro se le agregó el algoritmo de carga de batería. Eso fue lo que se hizo. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a decir, pero pongo cualquier fuente buck y ya está. No, la fuente buck es una fuente, nos entrega una tensión fija de salida. Esto que está acá no nos entrega una tensión fija de salida. Funciona como una topología buck, pero tiene un algoritmo de carga que pasa por la precarga, por la corriente constante, por la tensión constante, etc. Y va testeando la batería. Por eso es interesante. Bueno, este que está acá es para dos celdas, pero lo mismo que pasaba con este. No tiene protección. Ni el TP4056 que tengo acá a la izquierda, ni el TP5100 de acá tienen protección de batería. Entonces tendría que conseguir uno de estos que sea como el que teníamos acá del TP4056, que venga con protector de batería. Pero tenemos un problema nuevo que aparece que no aparecía acá, que tenemos dos celdas en serie. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos celdas en serie? Que las celdas no tienen por qué ser exactamente iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Esta que está acá puede tener 4,1 volt, mientras esta puede tener 3,8. Entonces, si tienen distintas tensiones, lo que va a pasar es que si yo le inyecto acá 8,4 volt, una de las celdas se va a cargar antes que la otra. Es decir, yo tengo esto así y se van cargando. Lo ideal sería que se carguen iguales, pero lo que va a pasar es esto. Una va a cargar antes que la otra. Y si una carga antes que la otra, llega hasta el tope y corre riesgo de que se pase los 4,2 volt que tengo acá mientras esta está cargando. Y entonces puedo destruir una batería. Entonces, no solo necesitamos la protección de batería, o sea, lo que teníamos acá, que protegía la batería de sobretensión, sobreconsumo, baja tensión, etcétera, sino que tenemos que balancear la carga para que cuando una llegue al tope, el corte ahí deje de cargar y continúe cargando la otra. Son tan chiquitas que el foco le cuesta. Esta placa que tengo acá, que como podemos ver tiene una conexión que dice P más P menos, que es donde vamos a sacar los cables, y acá tenemos la que dice B menos, B más y B medio. ¿Por qué? Porque acá vamos a poner la batería más, que viene a ser este cable, la batería menos, que viene a ser este cable, y acá, en el punto medio, en este punto tenemos que soldar otro cable que va a ir conectado acá, a BM. ¿Y por qué hace eso? Porque acá tiene unos integraditos, tiene, por ejemplo, este integrado que seguramente sea el DW01A, que es el clásico de toda la vida, de todos los BMS, y acá tiene unos transistores, que normalmente son dos transistores canal N en oposición, que son una suerte de BPS, de switch digital transistorizado. Este switch es un interruptor electrónico, básicamente, no mucho más. Que a veces ponen uno o dos en paralelo para darle más corriente, nada más. Pero este integrado que tenemos acá, que seguramente sea el DW01A, es el que se encarga de testear la tensión de la batería, la corriente, y abrirme y cerrarme estos transistores, que es una protección. O sea que si nosotros quisiéramos cargar estas dos celdas, tendríamos que usar el TP5100, hacerle el puente acá para que sean 8,4 volt y agregarle este que tenemos acá. Y esto es necesario para estas dos celdas. O sea que el combo sería este. Ahí está. Este sería el combo. Ahora bien, tenemos que, si usamos este que está acá, la tensión que ingresemos
para alimentar el circuito y cargarlo tiene que ser mayor que la tensión que tengo entre las baterías, ¿no? Porque si tengo 8,4 volt en este punto, esto no lo puedo alimentar con 5, porque es una fuente reductora. Entonces tengo que alimentarlo con más de 8,4 volt. O sea, por ejemplo, 10 volt o 12 volt. Yo tendría que entrar con 10 volt acá o con 12 y ahí me funcionaría perfectamente este circuito. Pero estarán preguntando, pero lo que pasa es que si yo hago eso, el problema es que tendría que, si yo quiero usar un USB, enchufar un USB acá, y ahí ya estamos complicados porque entramos con 5 volts. Entonces necesitamos una fuente que eleve la tensión. Por ejemplo, en esta batería de Handy, esta Baofeng, yo le agregué acá un interruptor y un conector USB tipo C, porque adentro tiene la batería y tiene un cargador TP4056 igualito a este, otro igual a este, tiene acá con protector. Y acá tiene una fuente elevadora de tensión, pero esto lo hice por otro motivo. Esto lo hice porque Baofeng en realidad está esperando encontrar en estos bornes de acá, está esperando encontrar dos baterías en serie. Está esperando encontrar esto que tengo acá, que son 8,4 volt. Y como yo le saqué una de las dos, tenía dos baterías, le saqué una para poner todo el circuito USB de carga, yo ahora tengo que ponerle acá 8,4 volt. Entonces, ¿cómo hago eso? Tomo la tensión de salida de la batería, que son 3,7 volt o 4,2 volt, la paso por una fuente elevadora y en este punto tengo 8,4 volt. Eso es un método. El otro método sería usar un cargador de batería para entrar con 5 volt y elevar la tensión. ¿Cuál? Por ejemplo, este que tengo acá. Este cargador de batería que tengo acá es el CN3303. Yo en la descripción le voy a dejar los nombres de todas las placas que estamos haciendo acá, para que si le quieren ir a comprar, le vayan a comprar. Este módulo, fíjense en que entramos con 5 volt y adentro tiene una fuente elevadora de tensión. Como en este caso teníamos una fuente reductora, una BUC, pero que tenía el algoritmo de carga. En este caso tenemos una boost, pero que tiene el algoritmo de carga. Entonces, en este circuito que tengo acá, tengo una fuente elevadora. Entramos con 5 volt y salimos con una tensión X. ¿Por qué digo X? Porque este módulo se consigue en 2S, 3S y 4S. Quiere decir que se consigue para cargar 2 celdas, 3 celdas y 4 celdas. O sea, se consigue para las 3 medidas. Este es uno que yo compré para 3 celdas. ¿Por qué? Porque tengo 3 celdas del lado de atrás. 3 celdas equivalen a 12,6 volt. Esto básicamente para reemplazar una batería de gel, por ejemplo. Entonces, yo entro con 5 volt, elevo la tensión acá, la tensión máxima que son 12,6 volt, y lo inyecto ¿en dónde? En las 3 baterías en serie, no. En un BMS. Acá tenemos una versión de esta plaquetita, pero mucho más elaborada. Por ejemplo, para 3 celdas, o sea, el circuito multiplicado por 3 y con unos transistores de potencia bastante más grandes porque es para 20 amperes. O sea, en este caso yo no voy a tener nunca 20 amperes, pero está preparado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como podemos ver, tenemos circuito por 3, 1, 2 y 3, con sus transistores, también por 3. Se puede ver que toda esta parte, toda esta hilera que tengo acá arriba está de vuelta replicada acá abajo y replicada acá abajo. Y eso porque tenemos 3 celdas. Tenemos que tener una protección por cada batería. Entonces tenemos eso. Y después los switches que tiene para cortar toda la energía cuando existe alguna anomalía, por ejemplo, se supere la tensión, o tenga un sobreconsumo o alguna cosa, son transistores mucho más grandes que los que teníamos acá. Acá teníamos transistores chiquititos y acá tenemos transistores mucho más grandes. Esto es porque soporta los 20 amperes que tenemos acá. Por supuesto que existen BMS mucho más grandes, así grandote por ejemplo, y más grandes también, para más celdas en serie y para más corriente, 20 amperes, 40, 60 amperes, etc. Depende de lo que usted le vaya a enchufar acá. Pero bueno, este circuito lo que hace, esta plaquetita que tengo acá es, entramos con 5 volt, esto lo convierte mediante una elevación de tensión, porque es una topología boost, lo convierte en 12,6 volt, lo aplica a lo que es este protector y protegerlas en caso de, bueno, ya lo que mencioné antes, una sobretensión, sobreconsumo, que se caiga la tensión, etc. Y la salida es esta que tenemos acá. Podemos ver que es distinto, o sea, yo tengo cables acá 0 volt, 4,2 volt, 8,4 volt, 12,6 volt, y estos son los cables que se conectan a los distintos puntos, los distintos nodos de las baterías. Y la salida es distinta, la salida no está en los mismos cables de la batería, está en este bornera de acá que pasa a través de toda la protección. O sea que lo que yo enchufe acá
Si lo dejo enchufado, si yo acá enchufo una lámpara y la dejo enchufada indeterminadamente, la lámpara en un momento me va a gastar las baterías. Este circuito va a detectar que la tensión se cayó y estos transistores se van a abrir apagándome la carga. Entonces de esa manera las protejo. Esto es muy importante. O sea que este combo que tienen acá, si les interesa, lo pueden usar para reemplazar una batería de gel de 12 volt, por ejemplo. En este caso son 2 ampere hora, pero bueno, si pueden ponerle otras baterías en paralelo, etc. El tema de baterías en paralelo es un tema aparte porque ahí se van a autobalancear las baterías, pero bueno, es un tema para hablarlo aparte porque es más complejo. Dijimos, módulo CN3303, lo tienen que elegir según la... Está pegado con bifaz, ahí está, casi rompo todo. Ah, bueno, me quedó la bifaz pegada acá. Pero quiero ver si lo puedo sacar. Está tan bien pegado. Bueno, voy a ver si les pongo una foto en internet. La parte de abajo del modulito este, la parte de abajo nos dice, tiene una tilde escrita con un fibrón indeleble que nos dice si es para 2 celdas, 3 celdas o 4 celdas. Ustedes tienen que saber qué están comprando. Si van a usar 3 celdas, compren de 3 celdas, porque les va a dar 12,6 volt de salida. Si compran uno para 2 celdas, le va a dar 8,4 volt y ya esto no les sirve. Entonces serviría para este, el de 8,4. Pero bueno, tenemos un montón de formas. Fíjense, acá hay otro modelo más, que este también es para, este es para una celda sola. Se puede ver batería más, batería menos, salida, no tiene punto medio. Y tiene protección para una sola celda, pero tiene un montón de transistores porque es para mucha corriente. Entonces tenemos eso. Después tenemos balanceadores, acá, de carga. Estos balanceadores no tienen la protección de... en realidad no tienen la protección de desconectar la batería. Esto solamente balancea, no protege. Esto es para balancear baterías. Por ejemplo, yo lo podría poner... Este es para 4 celdas, como pueden ver acá, pero si tendría uno así de la mitad, sería, esto se vende según la cantidad de celdas que ustedes quieran. Tendría uno así de la mitad, sería para balancear 2 celdas. Y es solo balance de batería, no tiene protección, es decir, no tiene los transistores de potencia que tengo acá, que es para desconectar la carga. Solamente balancea, en este caso es el integrado, es el HY2212, que solamente balancea la carga y nada más, no tiene las protecciones. Pero bueno, después tenemos cosas raras, como esto que está acá, que esto es TP4056 sin protección. Podemos ver que es esto que tengo acá. Es sin protección. Yo le hubiese agregado una protección acá, pero bueno, no la tiene. Y del otro lado lo que tiene es una fuente elevadora. O sea, esto que está acá es básicamente lo que yo hice acá. Es lo mismo. Tenemos un TP4056 más una fuente elevadora. TP4056 más fuente elevadora. Pero ¿por qué no puse esta plaquetita? Que sería mucho más linda y más lujosa acá. No la puse porque no tiene el protector de batería. Y a mí me parece que en este circuito, donde vamos a tener todo el tiempo conectado a una fuente switching elevadora, o sea, es decir, yo voy a poner la batería acá, la cargo con el TP4056 y después acá tengo conectado una fuente switching elevadora todo el día. Entonces, esto que está acá no está bueno, porque al no tener la protección, esta fuente está siempre consumiendo. Entonces me va a descargar de a poquito la batería y me la va a hacer percha. Entonces, esta placa yo no la recomendaría. Es un error de diseño para mí, porque está bien, a veces no es error de diseño, a veces es directamente que no les importa nada a los tipos y ya está. Pero yo esta placa, que tiene una carga constante puesta acá, yo le hubiese puesto el protector, por lo menos para que se desconecte cuando esta propia fuente switching le genere el suficiente desgaste como para descargar la batería. Porque yo esto que está acá, esto es para una celda. Yo vengo acá, se lo pongo de este lado, queda todo re lindo acá, qué sé yo. Entro con 5 volt, cargo la batería que tengo acá atrás y por acá salen 12 volt. Por ejemplo, acá tiene un preset que yo puedo ajustar la tensión de salida. Saco 12 volt. Todo bien. Ahora, yo esto lo dejo así. Lo tiro por ahí con la batería puesta y me voy. Y esta fuente de switching sigue funcionando. Me sigue consumiendo energía. Entonces, como esta fuente de switching me sigue consumiendo energía, yo estoy descargando la batería constantemente. Y como no tiene protección, y va a llegar un momento que la batería que está acá se hace percha. Entonces, esto que está acá, yo la verdad que se merecería un rediseño electrónico para agregarle la simple pavada de esta parte de protección. O sea, si esto sería así, estaría buenísimo, porque estaría protegido. Pero como no lo es, tiene ese problema que bueno, que a todos nos molesta. Y bueno, este que está acá es otra plaquetita. Esta placa es la que venía originalmente acá. Esto tenía 2 celdas, una celda acá y otra acá, con esta plaqueta puesta así. ¿Y esto qué era? Esto era básicamente el controlador de carga. Esto era, por ejemplo, esto que tenemos acá. Era el controlador de carga que tenemos acá.
para las dos celdas. Y después, en la base, porque esto ustedes lo enchufan, perdón, esto se pone así en el handy, esto va en la parte de atrás del handy y lo ponen en una base a cargar como un cargador de batería. Y esto, el cargador adentro, lo que tenía era uno de estos, un TP5100. O sea que las baterías de la mayoría de los handy Baofeng que yo vi las cargan con esto. Siempre está el guarro que le va a poner un diodo y una resistencia, que es lo peor que puedes hacer para una celda de litio, porque las celdas de litio no son una batería de plomo y ácido, o sea, son una celda que requiere los pasos de carga, requiere la precarga, requiere el bulk, requiere lo que es bueno, la absorción y demás, que son términos de baterías de gel, pero en realidad necesita cargarse en corriente constante y tensión constante. Entonces, todo lo que yo estoy hablando acá, que pensé que iba a ser un video mucho más corto, tengan en cuenta que es una pequeña ayuda para el momento que ustedes diseñen circuitos y pongan cargadores de batería en sus circuitos. Tengan en cuenta de que cuando usan este tipo de celda tienen que poner cargadores de batería para litio, que son cargadores de batería que están diseñados para celdas de litio porque tienen la curva de carga de una celda de litio, y también tienen que ponerle la protección y el balanceador si tienen más de una batería. Háganlo porque no cuesta mucho, estas plaquitas no son muy caras y la verdad que eso les va a dar un circuito robusto y bien diseñado, porque si no se lo ponen, o sea, si hacen esto que está acá, esto no está bien diseñado. Esto que está acá no está bien diseñado, esto le falta una protección de batería, se va a descargar con la fuente switching, va a romper la batería, o sea, no tiene sentido. Entonces, diseñenlo bien, que está bueno, es un producto que le va a funcionar más tiempo y van a cuidar la batería para que no se rompa y no anden puteando por ahí diciendo, ay, la batería está sobre un desastre, bueno, por ese motivo. Así que bueno, vamos a ir a un toque al pizarrón para ver un poco esta teoría de lo que yo les comentaba y después vamos a la PC para ver este circuito y ya estamos. Bueno, me olvidé de mostrarles algo que es importante para las baterías, que son estas bolsitas LipoSafe, básicamente para almacenar baterías, ¿no? Ustedes ya saben que las baterías se incendian, ya vieron un montón de noticias por todos lados, y no está de más que tengan una bolsita como esta, o varias, depende de la cantidad de baterías que tengan. Así que bueno, pero tiene un abrojo enorme. Esto lo abren, es así medio metalizado, es un tema ignífugo. Abren así, y acá adentro tienen un powerbank trucho, que no es a ni a palos, y tienen acá una batería que está medio hinchadita, no sé qué era esto, parece que era un handy también, pero bueno, esta está medio hinchada, por eso como está medio hinchada, la dejé acá adentro por riesgo. Después acá guardan lo que es las 18650 y todo lo que tenga batería. Acá tienen un celular que está medio desarmado, bueno, tiene una batería también, lo tiran acá adentro. Así que nada, esto los quería mostrar para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto existe así, tipo cajita. Existe como si fuese un sobre también, como si fuese un sobre grande. Es durísimo esto para que no se salga tan fácil. Acá voy a poner también la del otro handy, por ejemplo. Por supuesto que traten de que esto no esté con... o sea, no lo pongan así con esto y que se pueda hacer un corto acá, ¿no? Si ustedes van a almacenar esto, póngale un pedazo de cinta acá en cada punta para que no se toque accidentalmente. Pero bueno, esto es una manera de almacenar baterías un poco más seguro de lo que podría hacer, por lo menos en su laboratorio, en su casa, porque no quieren que en su casa les explote una batería del celular o alguna 18650 o algo así. Así que nada, tengan en cuenta estas cositas. Así que bueno, ahora sí el pizarrón. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hacer primero lo que es el tema de la curva de carga de batería, porque nosotros tenemos, como dijimos antes, una fuente switching, por ejemplo, una DC-DC del tipo Buck, una fuente común, donde yo ingreso por acá, por ejemplo, no sé, 12 volt y por acá salen 8,4 volt. Por ejemplo, para dos celdas, ¿no? Lo que sería 2S. Entonces, esto es una fuente switching, es una fuente Buck. Esto va a entrar una tensión de entrada continua de 12 volt y va a salir del otro lado una tensión continua de 8,4 volt. Esto acá inyecta una tensión, nada más, no es otra cosa. Ahora bien, en lo que viene a ser un cargador de baterías, yo necesito que tenga una curva representativa. Por ejemplo, si yo hago esto, vamos a representar el eje del tiempo, yo necesito esto, ¿no? Venimos acá, tuki, y venimos por acá. Estos son los niveles de tensión
que vamos a necesitar, perdón, de corriente. Vamos a venir acá, vamos a venir acá. Y bueno, esto es precarga, pre-charge. Esto que está acá es corriente constante y esto es tensión constante. Constant current, constant voltage. ¿Por qué es esto? Esto es la curva de corriente. Y después vamos a tener otra curva, que es la curva de tensión. Que la curva de tensión va a ser una cosa más o menos así. Y esta es la de tensión. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque en realidad en esta zona de precarga, el dispositivo, que ya no es una fuente DC-DC, ya es un cargador de 2 celdas, un charger de 2 celdas, que tiene una topología BUC, porque es parte de la electrónica que como está conformado, necesita tener un momento, esto es corriente, momento de corriente, cuando carguemos las 2 celdas, acá vamos a conectar celda 1, celda 2, por ejemplo, 18.650, 18.650, ¿no? Entonces, el tipo nos va a mandar una precarga, va a mandar una pequeña corriente por acá, y después lo que va a hacer es pegar un golpe de lo que viene a ser corriente constante. Por ejemplo, nos va a mandar una corriente de 500 mA constante, por decir un número. Entonces el tipo viene acá, estos son 500 mA. Como sucede en la mayoría de las baterías, si yo mando una corriente constante por acá, lo que va a pasar, vamos a poner corriente constante de 500 mA, lo que va a pasar es que las baterías van a empezar a subir el nivel de tensión. Entonces va a empezar a subir la tensión. Si yo lo mantengo en 500 mA, la tensión empieza a subir despacito. En un momento, cuando la tensión llega a un umbral, por ejemplo, en este punto llega, no sé, a los 8,2 volt, por ejemplo, la corriente empieza a caer y sigue subiendo hasta llegar a los 8,4 volt, ¿no? Cuando llega a los 8,4 es el límite, estamos hablando de tensiones límite. Cuando esto ya llegue a una tensión determinada, la corriente va a dejar de ser corriente constante, ¿no? El cargador va a decir, bueno, ya no voy a enviar más corriente constante, ahora voy a enviar tensión constante. Voy a clavarme en 8,4 volt, no quiero tener más una tensión diferente. Entonces, lo que voy a hacer es clavarme acá en los 8,4 volt de tensión constante. Y como yo ya tengo una tensión constante, ¿qué va a pasar? A medida que la batería esté cargando, se va a empezar a caer la corriente. ¿Qué es lo que pasa acá? Empieza a caer la corriente. Cuando la corriente cae a un determinado umbral, ¿no? Cuando cae a un determinado umbral que tenemos acá, un threshold, lo que va a pasar es que esto adentro tiene unos LEDcitos acá, ustedes ya saben, con unas resistencias, tiene unos LEDcitos que les indica que está enchufado y qué sé yo, y otro que ya cargó. Cuando caiga la tensión, la corriente, por ejemplo, no sé, a 50 mA y la tensión 8,4 volt, cuando tenga estas condiciones, el tipo sabe que ya se cargó la batería. Dice, bueno, yo ya le puse 8,4 volt, la corriente se cayó tanto que yo doy por terminada la carga de la batería. Entonces, este algoritmo, entre comillas, de carga es lo que hace la diferencia entre un cargador de batería y una fuente de alimentación. Entonces, esto no es una fuente de alimentación, es un cargador. Ahora bien, lo que mencionaba al principio, que el cargador de batería adentro tenga una topología BUC porque tiene que bajar 12 volt a 8,4 es otro tema. Pero, si ustedes recuerdan, la fuente switching de clásica, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerla de manera simbólica, ¿no? Una fuente BUC clásica. Acá tenemos capacitor, acá tenemos capacitor y acá tenemos el control, ¿no? Una fuente clásica. Esta fuente clásica, normalmente acá, en este punto, vamos a hacerlo en otro color, ya que tenemos dos colores, en este punto, ¿qué tiene? Tiene un divisor resistivo, que hace así y se mete acá, es un feedback. Y este feedback normalmente ¿para qué sirve? Para decirle a la fuente que, ok, ya tenés 5 volt acá entrabas con 12, listo, ya tenés 5, quedate clavado ahí, ajustame el ciclo de trabajo del PWM que va a inyectar en este circuito para que esto se quede ya de una manera. Perfecto. Ahora bien, como yo tengo acá, por ejemplo, un preset, yo podría hacer esto. La curva.
¿no? La curva que teníamos hace un ratito. Yo podría hacer esto, ¿por qué no? Porque yo le voy diciendo, tipo, medime la corriente que pasa por acá, con un shunt o con lo que sea, medime la corriente y según la corriente que está por acá, ajustame el ciclo de trabajo, como hacen muchas fuentes switching. Entonces, adentro tiene un algoritmo que hace estos estados de carga, pero la topología eléctrica, ¿no? Como está conformado el circuito, termina siendo una BUC. ¿Por qué hice hincapié en esto? Porque después aparecen otros dispositivos. Por ejemplo, si yo acá quisiera entrar con 5 volt de un USB, como nos pasaba en la otra fuente, perdón, voy a ir un segundo para atrás. Con esta de 12 volt, normalmente es el TP5100, ¿no? Ustedes ya lo conocen, TP5100, que pueden trabajar en 2 celdas o en una celda, en 8,4 o en 4,2 volt, dependiendo del jumper que le pongan ahí. Ahora bien, si yo tengo esto que tengo acá y quiero agarrar y entrar con 5 volt USB, bueno, acá ya me conviene usar otro que es el CN3303, que igual yo en la descripción le dejo todos los nombres. Este CN viene en 2S, 3S y 4S, es decir, yo puedo tener 2 celdas, 3 celdas o 4 celdas. El más común que se usa es este. ¿Por qué? ¿Por qué es el más común? Porque acá yo tengo 12,6 volt y esto reemplaza muchas veces baterías de gel o muchas veces reemplaza adaptadores de un módem de fibra que son 12 volt o una cámara de seguridad que por ahí son 12 volt. O sea, casi siempre se usa este. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto es lo mismo que teníamos antes, un charger en este caso es de 3 celdas, pero ahora en vez de ser BUC es Boost. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una acción de elevar la tensión de 5 a 12,6. Es una fuente switching Boost. Y lo mismo que antes, responde al mismo algoritmo de carga de batería que teníamos antes. Responde a lo mismo, pero en este caso elevando la tensión. Entonces, si vamos de vuelta a la topología, esta es una topología del tipo Boost, ¿no? La clásica de toda la vida. Donde yo entro por un lado, acá puedo poner otro capacitor, entro por un lado, salgo por otro, VI, VOUT, yo puedo entrar con 5 volt acá, puedo salir con 12,6 volt acá. Y acá tengo un control para el MOSFET. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener un circuito realimentado, un feedback. Entonces lo mismo, si yo este feedback puedo variar la tensión de salida, puedo en el controlador generar esta curva. Entonces es un cargador de baterías que tiene una topología Boost, que es el CN3303 que yo les había mostrado antes, que tenía con las 3 baterías. Entonces, no es una fuente. Si bien ustedes lo ven que la topología es una fuente Boost, pero la magia sucede en el control, en la curva de control de carga. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque después me llegan comentarios, yo le puse una fuente switching elevadora, cargué las baterías así. Sí, la vas a cargar un par de veces y después va a llegar un momento que va a andar mal. O sea, no estás trabajando de manera correcta. No es un trabajo de ingeniería lo que estás haciendo. Estás haciendo un trabajo de un chico de la escuela secundaria que aprendió ayer a usar las cosas. O sea, si vos querés hacer las cosas bien, tenés que hacer las cosas bien. Tenés que agarrar y decir, bueno, vamos a diseñar, vamos a tomarnos en serio el proyecto, vamos a estudiar el proyecto, vamos a analizar qué es lo mejor para cargar la batería, vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a ver qué costo tiene, cómo se hace el circuito, vamos a ensayarlo, probarlo, dejarlo bajo prueba un tiempo y después que tenemos todo eso hacemos un prototipo y hacemos el circuito impreso y hacemos nuestro producto. O sea, es importante pensar en la electrónica y darle la importancia que tiene, porque si no hacemos cualquier cosa para salir del paso y ya está, y es un producto que no queremos. O sea, nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos ser mejor que la competencia que hace las cosas mal. Entonces vamos a pensarlo un poco como ingenieros o como desarrolladores o como estudiantes o como lo que estén siendo, pero ustedes pueden hacerlo de una manera correcta, pueden analizar, estudiar, investigar. Eso es lo importante de la ingeniería, de la electrónica. No agarrar y hacer las cosas así como me la contaron o como la vi en un video de YouTube y ya está. Bueno, esto lo van a ver en un video de YouTube, pero bueno, yo estoy tratando de hacer algo bueno a conciencia. Después tenemos el otro problema. Supongamos este circuito para 3 celdas, perfecto, donde yo vengo acá, enchufo celda 1, celda 2, celda 3, ¿no? Son todas 18650, 18650, 18650, 18650 o cualquier tipo de batería de litio. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar es que esta batería, cuando yo lo enchufé por primera vez, esta estaba al
80%, esta estaba al 70% y esta estaba al 50%. Yo voy a mandar por acá una corriente de carga. Recordemos que al principio tenía una precarga de corriente, una corriente constante bajita, chiquitita, ¿no? Teníamos esto, precarga, después teníamos corriente constante y después teníamos tensión constante. Esta precarga es una pequeña corriente chiquitita que usa para ecualizar cargas, ¿no? Ahí metemos otro término más, es para ecualizar las cargas. Ahora bien, el problema que podríamos tener es que esta batería llegue a los 4,2 volt antes que esta. Esta ya llegó y esta recién está por los 3,9 volt. Y esta está por los 4,0 volt. Entonces, esta ya llegó. Entonces, ¿cómo freno yo la carga de esta batería para que siga cargando esta? Bueno, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo. Se pone en cada una de las celdas un circuito ecualizador, balanceador de cargas. ¿Y qué hace esto? Esto está constantemente midiendo la tensión en las baterías. Toma una muestra y dice, a ver, ¿qué tensión tengo acá? Tengo 4,2 volt, acá tengo 0. Tomo muestras. Y si esta batería llegó al tope, ¿qué hace? Adentro tiene un transistor MOSFET, normalmente, todas tienen un transistorcito MOSFET, que lo que hace es poner en corto, entre comillas, estos bornes. Entonces yo cierro acá, por ejemplo, este está abierto porque están cargando, y este está cerrado. Yo lo cerré, entonces la corriente fluye de esta manera en lugar de pasar por acá. Entonces, como ya terminó, este ya cerró y ecualizó. Y este no. Cuando este llega a 4,2 volt, ¿qué va a pasar? Cuando llega a 4,2 volt, esto se cierra y circula una corriente por acá y me libera la batería. Eso es lo que hacen los balanceadores estos de carga. Se me quedó sucio el marcador. Bueno, después lo voy a limpiar. Eso es lo que hacen los balanceadores de carga, que normalmente son las plaquetitas chiquititas que tenían el integradito. Por ejemplo, esto normalmente lo hace el HY, la Y 2212. ¿Qué es el HY2212? Es un integradito muy básico, un integradito que es un SOT 23.6, pero se usan 3 pines nada más, donde tenemos un transistor MOSFET, que casualidad, tenemos una resistencia, y acá lo que tenemos es la alimentación con un capacitor. Esto viene así, tuki, y esto viene así, tuki. ¿Y acá qué va? Este borne y este borne. Es este borne y este borne. O sea, acá lo que enchufamos es la celda de batería. Y acá tenemos un VCC, acá tenemos un GND y acá tenemos un output. Este VCC, o sea, mediante este borne, acá recordemos que tiene que haber máximo 4,2 volt, mediante este borne, esta resistencia alimenta el circuito y a su vez, aparte de alimentarlo, también lo que hace es tomar una muestra de tensión. Y después acá que tenemos un MOSFET que termina siendo una llave con una resistencia en serie, que es para que cuando yo hago un corto acá no me explote en la cara el MOSFET básicamente, entonces yo tengo una resistencia. Pero es lo que hace, esto solamente balancea, es el HI2212 que lo van a ver en un montón de circuitos. Ahora bien, hay otros circuitos que aparte de hacer esto, voy a sacar un poco esta fuente porque ya no tiene sentido hablar del cargador de batería, así que, chao, vamos a sacar esto. Hay otros circuitos que aparte de hacer esto que está acá, tienen acá abajo un switch y ahí conectan. Y este switch está controlado por lo que viene a ser, yo tomo todos estos que están acá, los pongo en una OR, una OR simbólica y los conecto acá. Entonces, estos circuitos, hay algunos que no son el HI que comenté recién, que aparte de tener el transistor y demás, tienen otra lógica que hace que si hay una sobretensión, una sobrecorriente, una sobretemperatura, o si cae la tensión, por ejemplo, la tensión cae por debajo de los, no sé, estos son 3,7 volt cada celda. Si cae por debajo de los 3 volt cada celda, o sea, 3 por 3, 9. Si cae por debajo de los 9 volt acá, porque están descargando, porque yo acá le conecté una lamparita, una dicroica, tuki. Si yo le conecto una dicroica, esto va a empezar a caer, esta tensión, va a llegar un momento que va a tener 9 volt acá, porque se cayó, y bueno, esto va a decir, che, pará, cada batería tiene menos de 3 volt. Bueno, mandame una señal acá, del primero que arranque, y que me abra este circuito. Entonces, este transistor se abre.
Y acá es donde teníamos los transistores en oposición. El TP4056 tenía este circuito, el que venía con protección. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, el TP4056 tenía esto, y normalmente usa un integradito, que es un poco más elaborado que el HI222 que vimos recién, que es el DW01A, que es un integradito que es una cosa así, es un cuadradito que tiene un pin que se llama OD, que se llama Overdischarge, Overcharge, overcarga, Current Sense, de corriente, bueno. Esto viene acá, este output es test output para testear, que nunca se usa, BSC y GND. ¿Para qué es esto? Bueno, acá en cada uno de estos se pone un MOSFET, tuki, de esta manera. Y si recuerdan esta configuración, que estos son NMOS, canal N, esta configuración es un BPS, es un Bidirectional Power Switch. Y yo hice un montón de videos de switches con MOSFET, bueno, es lo mismo, es lo que está acá. Esto es el BPS. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, después tenemos un GND, una alimentación. Bueno, acá tenemos un capacitorcito de filtrado, una resistencia. Esto que está acá viene así a lo que vendría a ser BAT, los pines de batería. Perdón, en los modulitos vieron que decía, en los modulitos teníamos los de protección, decía B+, P+, P-, B-, ¿no? Acá poníamos la batería y acá era nuestra salida. Y eso es esto, donde yo acá tengo, por ejemplo, lo que viene a ser P+, acá tengo lo que viene a ser P-, acá tenemos un current sense, una resistencia, y acá ¿qué tenemos? Acá tenemos B+, y en este GN de acá tengo B, más de vuelta estaba poniendo, B-, que va a estar conectado, tuki, tuki, ¿a dónde? Acá. ¿Y qué hace este circuito? Bueno, por supuesto que en esta resistencia, viste que va esto acá, mediante esta resistencia no estamos sensando ¿qué? Tensión. Lo mismo que hacíamos acá, 4,2 volt, 3 volt, etc. Con esta resistencia tenemos una pequeña caída de corriente adentro, una pequeña ramificación de corriente que va a hacer que estemos sensando el consumo que pasa por estos transistores. Esto es un switch. ¿Y acá qué tenemos? Acá vamos a conectar nuestra carga. Acá vamos a poner nuestra lámpara, si queremos verlo así. Y cuando esto esté sensando tensión y diga, che, pará, y acá ponemos nuestra batería, ¿no? Nuestra batería. Cuando esto diga, che, pará, la tensión se cayó, ¿qué hace? Abre este circuito y se acabó, se apagó la lamparita. Bueno, esto que está acá es lo que tiene el balanceador más las protecciones y el switch, que esto es otro circuito integrado. Esto es lo que viene el TP4056 extendido. Ustedes vieron que hay un TP4056 que tiene acá el integradito, el TP4056, y acá tiene el USB. Y después tiene acá un integradito y acá tiene otro más grande. Este es el DW01A y este es el FET, que es un conjunto de dos transistores. Y con esto completamos la protección más el cargador. Bueno, esto es lo que hace el TP4056, que también lo hace cuando nosotros podemos poner uno en serie con el otro, como está acá. Imaginemos que cada una de estas cajitas es esto, es el DW. Los podemos poner en serie, concatenarlos y tener lo que vimos recién, tanto el balance de baterías como una compuerta OR a la salida, esto parece una AND, una OR a la salida que me active cualquiera de los que están acá, que les tire un valor de alerta, me va a activar el switch y ya está. Eso es lo que hace. Así que bueno, vamos a ir a la computadora a ver cómo funciona el balanceador de carga, que es básicamente lo que acabo de explicar, pero en circuito. Y ya tenemos el video, que yo pensé que iba a ser corto y no es nada corto, así que bueno, vamos a ver eso. Bueno, acá estamos en el Altium 365. Lo que podemos ver es el circuito del módulo, que es un BMS, básicamente controla lo que es los parámetros de la batería, lo que es sobre tensión, sobre corrientes, baja tensión, ecualiza también la carga, la balancea. ¿Y qué tiene? Tiene el DW01A, que es el que vimos en el pizarrón, donde tenemos el output discharge, el output charge, que acá van los transistores MOSFET de potencia que habíamos visto antes. Y tenemos el sensado de corriente con R1 acá. Bueno, tenemos 3 porque es para 3 celdas. Y podemos ver ya rápidamente que no tenemos los transistores de salida de potencia como switch, sino que tenemos un arreglo de transistores, como podemos ver acá. Tenemos dos transistores PNP que tenemos en cada una de las salidas. Por cada uno de los módulos tenemos transistores. Y esto que está acá, en conjunto con estas resistencias de 1 mega que podemos ver acá, ¿no? Todas las que tenemos acá. Esto que está acá hace la suerte
de la compuerta OR para sumar todas las activaciones de los switch de salida, que en definitiva me van a estar activando mediante estos drivers que tengo acá, estos transistores de potencia 2SK3919, que son en definitiva el switch BPS que vamos a utilizar para abrir el circuito o cerrar el circuito cuando esté en condiciones normales de operación. ¿Qué quiere decir? Cuando la batería se encuentre, por ejemplo, en 4,1 volt, son condiciones normales de carga, lo cual esto está trabajando bien, estos transistores están cerrados, no hay ningún problema. Ahora bien, si yo me excedo, le pongo 5 volt, lo que va a decir, che, tengo mucha tensión, activame alguna de las salidas y como están todas juntas, el primero de los DW01A que active la protección me va a activar el switch de acá y me va a abrir el circuito. Lo mismo bajo descarga. Si yo me caigo en tensión, ¿por qué me voy a caer en tensión? Bueno, porque agarro, le conecto una lámpara para alimentar con estas 3 baterías, se me desgastan las baterías, se cae la tensión y me dice, che, tengo una tensión muy baja, ¿qué hacemos? Bueno, agarrá y abrime los transistores, siempre lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? B+, B2, B1 y B-. Acá vamos a conectar las 3 celdas, como está acá, ¿no? Batería 1, batería 2 y batería 3. Y en P+ y P- vamos a conectar nuestra carga. Acá vamos a poner nuestra lamparita, nuestro circuito, lo que querramos alimentar. Cuando la tensión caiga o cuando la batería esté muy cargada o lo que sea, y bueno, ahí va a entrar la protección y demás. Y el balance de batería es lo mismo. El balance de batería lo hace también con el transistor que tiene adentro. Recordemos lo que hacía, ¿no? Cuando una batería llegaba al 100%, la puenteaba y hacía que se cargue en el resto, haciendo que esta batería no reciba más carga y no se destruya. Después, bueno, acá tenemos el shunt, que el shunt está conectado mediante R22 de 1K que tenemos acá y R27 de 1K que tenemos acá abajo. Y bueno, eso lo hace para medir el exceso de consumo y demás, que está relacionado con una tensión que está esperando. Como todo shunt en cualquier fuente de alimentación, tiene una tensión fija, que es la que está esperando para comparar contra un comparador de error, una operacional que tiene adentro. Entonces te dice, yo voy a esperar, no sé, 100 milivolt. Vos arreglate. Si le pones un shunt de 1 miliohm o de 10 miliohm o de 100 miliohm, va a ser la corriente, la caída de tensión que va a tener acá, va a ser la corriente que va a circular. Entonces con eso nosotros podemos analizar cuáles los límites de corriente que van a estar relacionados con los transistores que tengo acá. Si estos transistores me aguantan 20 amperes, yo puedo pasar 20 amperes por acá y no debería pasar nada. Así que bueno, este es el circuito. Si vamos a los datasheet, que es importante, tenemos el DW01, que es el que habíamos visto recién, que es el que teníamos acá, estos 3. Si yo agarro este que tengo acá, bueno, es un Battery Protection Circuit diseñado para baterías de litio-ion y polímero. Bueno, tiene todas las protecciones que vamos a ver acá. Estos son los features del circuito. Ultra Low Kissing Car, o sea, no consume nada. Ultra Low Power Down Counter, o sea, no consume nada. Te está diciendo que es un buen integrado para lo que ellos quieren. Pero lo que me interesa a mí es venir acá. Overcharge Detection Voltage. Por ejemplo, cuando está sobrecargado 4.25 volt, más o menos 0.05, ya es cuando entra en protección de sobretensión. Overcharge Release Voltage, quiere decir cuando le soltás la carga, es una protección también. Over Discharge, quiere decir cuando la batería cae por debajo de los 2.4 volt, también entra en protección. Over Discharge Release Voltage, lo mismo que el release de carga, tenemos el descarga. Overcurrent Detection, cuando nos pasamos, y acá están los milivolts, yo les decía, ¿se acuerdan que les dije recién? Que adentro compara con un operacional y una referencia. Cuando se pasa de los 150 milivolts, en esa referencia lo toma como una sobrecarga de consumo. Y estos 150 milivolts, ¿con qué está relacionado? Con el shunt. Si yo circulo una corriente por una resistencia de 1 ohm, por ejemplo, ¿qué corriente le dejo ahí para la descripción? ¿Qué corriente tengo que pasar? Ahí escuchen. Por una resistencia de 10 miliohms, ¿qué corriente tengo que pasar para que tenga una caída de tensión de 150 milivolts en la resistencia? O sea, ley de Ohm, básicamente, no hay mucha ciencia, pero bueno, o sea, ustedes lo pueden calcular. Tensión es igual a corriente por resistencia. Yo puedo hacer ¿qué corriente necesito? Bueno, 150 milivolts sobre el shunt que dijimos de 10 miliohms, y ahí les va a dar, bueno, ya les hice yo el cálculo, chao. No hagan nada, mentira, bueno, una pavada, pero bueno.
Acá está el pinout, ¿no? Lo que habíamos visto recién, donde conectamos los MOSFET, donde tenemos el sensor de corriente, el test point que no usamos para nada, la alimentación y demás. Y un circuito práctico. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser nuestro. Bueno, acá está el charge detector, el overcurrent detector, el short circuit detector, y tiene siempre una fuente de referencia, una tensión fija de referencia para el comparador que va a venir acá. Y según el comparador que se dispare, irá al circuito de control y ese circuito de control activará o no el driver de control que termina siendo el que conecta los transistores que tenemos acá. Estos circuitos que tenemos acá es una suerte de BPS, de Bidirectional Power Switch. Es un switch digital hecho con, digital entre comillas, ¿no? Hecho con transistores. Y esto es lo que habíamos visto antes, solamente que esto multiplicado por 3 es lo que nos daba para 3 celdas. Después, bueno, o sea, el datasheet que ustedes pueden seguir revisando, todo lo que quieran, está todo en detalle, lo pueden ver. Después teníamos otro integrado, que era el HI2212, que habíamos visto antes, que solamente protegía, perdón, no protegía, balanceaba las cargas. Así que vamos a verlo. ¿Dónde estamos? Bla, bla, bla. Acá. Bueno, acá tenemos sobre Charge Detection Comparison. Bueno, la parte lógica y el level shift, que es para el transistor MOSFET, para controlar el MOSFET. Y bueno, esta es la entrada donde está lo que yo les decía antes. ¿Se acuerdan que yo les decía con la fuente de switching tenemos el feedback y una resistencia? Bueno, acá el tipo tiene que ir calculando qué tensión es la que soporta y cuál no para entrar en protección o no, para ecualizar, etc. Quiero ir a la parte que me importa, que es algún esquema. Bueno, acá está recontra gráfico lo que yo les comentaba. Tenemos un montón de celdas. Tenemos acá, como podemos ver, tenemos, quiero que se vea, por acá hay una resistencia de sensado, acá abajo, pero fíjense en que tenemos el circuito con su transistor MOSFET, con su resistencia de la polarización y de limitación de corriente, las R vías de limitación, y ¿qué hace esto? Va sensando la tensión de la batería entre este borne y este borne, para el de abajo entre este borne y este borne, para el de abajo entre este borne y este borne. Lo que hace es testear la batería. Cuando detecta que la tensión de la batería superó o llegó a los 4,2 volt, activa el transistor, por ejemplo en B3. B3 llegó a los 4,2 volt. Te activo el B3 y la corriente ya circula por el transistor y la resistencia en lugar de circular toda por la batería. Y eso lo que hace es que la batería no se destruya y mientras pueda seguir cargando el resto de las baterías que todavía no llegaron al límite de 4,2 volt. Entonces de esa manera ecualiza de alguna forma lo que es la carga, la balancea entre las distintas baterías. Por eso es importante cuando ponemos baterías en serie poner balanceadores de carga para que no se hagan percha las baterías. A ver qué más tiene, si tiene alguna otra, lo puse muy grande. Si tiene alguna otra cosa copada, alguna parte del circuito. Nah. CN3303, esta hoja traducida al inglés porque estaba en chino, que este es un cargador de batería del tipo Boost. Fíjense en lo que yo les comentaba antes, la topología Boost latente acá, transistor, bobina, diodo, capacitor. Esto es una topología Boost, pero que adentro, acá tenemos el feedback, no solamente fija una tensión por el ciclo de trabajo, sino que también activa el algoritmo de carga de batería. Eso es lo que hace. Acá tenemos otra más que viene con protección de cortocircuito, con un PMOS, que es interesante hacerlo, tengan en cuenta. El modulito que venden en el Mercado Libre es el de acá arriba, no viene con el otro transistor, así que si ustedes lo van a diseñar en base a este circuito integrado, tengan en cuenta agregarle un PMOS acá arriba como protección, que ya viene previsto en el integrado, pero no se lo ponen para ahorrar dinero los chinos. Así que nada, diodito y transistor. Este integrado es de Consonance. Consonance tiene 1.000.000 de integrados para carga de batería. Fíjense en la página web, que ya lo voy a dejar en la descripción, de Consonance. Tienen un montón de circuitos integrados para cargar baterías de cualquier tipo de química. Tienen multiquímica, de hecho, para distintos tipos de tecnología, así que está bueno. En este caso eleva la tensión, ¿no? Tenemos un circuito bueno, está todo en chino esto, ¿no? Esto no me lo puedo traducir. Pero eleva la tensión porque es una fuente boost y aplica el algoritmo de carga de batería de litio. No tiene mucha más magia que la que ya expliqué en el pizarrón, pero bueno. Acá está el algoritmo, diagrama de proceso de carga, que está todo en chino, ya ustedes lo tendrán que traducir si quieren. Y bueno, nada, eso.
Después, ¿qué tenemos acá? Estos son los transistores que yo les mostraba, que tenía, por ejemplo, el DW01 abajo de todo. Este jueguito de transistores. Pueden ponerlos de manera discreta por separado, pueden poner uno los dos juntos en el mismo encapsulado, que encima están compartiendo el drain, así que está bueno, ya está interconectado adentro. Y bueno, acá están los transistores. Esto lo van a ver mucho en el TP4056. En el TP4056 van a encontrar el que viene con protección. Viene con este integrado, que son dos transistores MOSFET canal N. Y viene con este integrado, que es el DW01P. O sea que este conjunto con los transistores es lo que viene con el TP4056. Y acá tenemos un TP4056, que ya lo conocerán de toda la vida, el típico. Y acá está la curvita, que yo les mostraba antes, como tenemos la precarga, después tenemos la carga de corriente constante, después tenemos la carga en tensión constante, acá tenemos constant voltage, constant current, y acá, bueno, esta es precarga pero no te lo describe, acá también hay una transición un poco más suavizada, pero esto es lo importante de la carga de batería, que tenga esta curva. Por eso no podemos cargar baterías directamente con una fuente y ya está. Y bueno, nada, no sé si estará el circuito por algún lado, acá está el circuito, el típico de siempre, al que se le agrega el DW01 con estos transistores y tenemos un TP4056 todoterreno con protección de batería. Así que bueno, gente, esto es lo que yo les quería mostrar. Me pareció interesante hablar un poco de esto. Yo siempre hago lo mismo, digo, voy a hacer un pequeño video hablando de batería y siempre hay 800 millones de temas para hablar. Siempre hay un montón de electrónica, siempre hay un montón de detalles. Así que perdón si ustedes pensaban que el video iba a ser de 5 minutos. Pero es difícil que un video mío sea de 5 minutos porque me gusta explicar todos estos temas y que se entiendan. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, de dejar su like, de compartir, que YouTube últimamente viene ayudando muy poco a los creadores de contenido. No les avisa que hay un video nuevo, no lo muestra, no hay suscripciones, no hay vista, no hay una goma. Cada vez peor está YouTube, pero bueno, no sé por qué. Varias personas me dijeron que era porque estoy subiendo videos todos los fines de semana. Me dijeron probá subir fin de semana por medio para modificar un poco el algoritmo entre comillas y que YouTube te lo muestre de otra manera o que la gente se desacostumbre a que sea todos los fines de semana para que te busque un poco más cuando aparece un video. Pero bueno, no sé si ustedes saben de esto o no, si me pueden dar una idea o no. Pero bueno, no sé, capaz que pruebo en algún momento hacer 2 videos por mes, que tampoco me vendría mal porque tengo que hacer el curso, tengo que continuar el curso que voy a lanzar el año que viene de diseño electrónico, de diseño de producto, diseño electrónico, diseño de hardware, electrónica general y un poco de circuitos impresos. Así que necesito tiempo también para hacer ese curso que también me están demandando. Y bueno, tengo que también estar presente en un congreso dentro de poco, así que también tengo que armar temario, así que no vendría mal probar a hacer fin de semana por medio, a ver qué pasa con YouTube, con el algoritmo, y de paso lo aprovecho para también hacer más contenido para ustedes, ¿no? Para el curso y demás. Así que bueno, gente, ahora si no los molesto más, buen fin de semana o cuando lo vean, y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.